Sí. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor porque les ha permitido llegar a ustedes temprano. Yo llegué un poquito tardecito, pero gracias. Algunos inconvenientes con uno de los autos, pero confiamos en Dios que mañana solucionaremos algo de eso también. Bien, hermanos, en esta ocasión vamos a considerar, muchas gracias. Gracias. Una de las doctrinas y nos vamos a enfocar también en una de las enseñanzas de esta doctrina. Tal vez ustedes, como saben, un miércoles al mes estamos estudiando una doctrina y en esta ocasión, hermanos, la doctrina es de la salvación. De acuerdo al orden que nos presenta incluso las creencias, nosotros podemos ver que las 28 creencias constituyen de las doctrinas. Tenemos 6 doctrinas. Ahora, la doctrina de la salvación. Y hay varios temas en cuanto a la doctrina de la salvación. Número 1 es el gran conflicto. Hay otra creencia, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y también hay otro tema en esta doctrina, la experiencia de la salvación. Y en este tema de la experiencia de la salvación es en el que en este momento vamos a dedicar unos momentos a reflexionar. Así es que les invito a que inclinemos una vez más el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia. Porque, Señor, tú tienes planes para nosotros y te agradecemos porque también dentro de los planes que tú tienes en esta iglesia también es considerar uno de los más preciosos temas que puede tener el ser humano en cuanto a la experiencia de la salvación. Imploramos, Señor, que seas tú nuestro principal maestro, que al abrir tu santa palabra, Señor, podamos percibir lo que tú quieres que nosotros comprendamos el día de hoy y así, Señor, podamos salir agradecidos y con una perspectiva renovada acerca de nuestra experiencia de salvación en Cristo Jesús. Bendícenos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, quiero iniciar con unas preguntas. Y una de estas preguntas es: ¿cuán seguro te has encontrado tú últimamente en cuanto a la experiencia de salvación que tienes en Cristo Jesús? ¿Cuán seguro estás tú de que eres una persona por Cristo Jesús salva? Y una pregunta más también interesante es: ¿será que cada día tú y yo vivimos una experiencia de salvación? ¿Vivimos como siendo salvos? Esa es una pregunta interesante, porque nosotros hemos estudiado que gracias a Cristo Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, tenemos acceso a esa experiencia de salvación. Sin embargo, también es importante asimilarlo y vivirlo. No solamente decir, bueno, sí, soy parte de una iglesia, acepté las doctrinas, acepté ciertas verdades, me bauticé, y eso es algo maravilloso. Pero el creyente que asimila el tema y la importancia de la salvación, vive esa experiencia. Por lo tanto, su vida está afectada en todas las áreas de la vida, desde cómo se viste, qué alimentos consume, cómo se comporta, muchas áreas de la vida. Entonces, es bueno que nosotros nos preguntemos si estamos viviendo como personas salvas. Y bueno, con eso en mente, les invito a que busquemos en la Biblia, en Romanos 6:23, es un versículo muy conocido, pero vamos a estar abriendo nuestra Biblia para que juntos
podamos ver estos pasajes. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es que muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que la paga del pecado es la muerte. ¿Y cuántos de los que estamos aquí consideramos que no somos pecadores? Nadie, ¿verdad? Todos somos pecadores. Y la realidad es que si lo vemos desde una perspectiva en donde no está Cristo y no ha hecho lo que hizo por nosotros, realmente nuestro destino está totalmente sin esperanza y totalmente perdido, porque la paga del pecado es muerte. Pero sigue diciendo el versículo, la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, la iniciativa de Dios, porque así lo quiso, porque así nació en su ser, es que en Cristo nos da la vida eterna. Amén. Y ese Cristo es nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, esta palabra de Señor está en griego es kurios, pero en hebreo es Adonai. Y Adonai era una palabra con la cual se refieren, en el judaísmo, se referían para no pronunciar Yahvé, el gran yo soy, Adonai. Y entonces, cuando a Cristo, por ejemplo, cuando Jesús pregunta a Pedro, ¿quiénes dicen a los discípulos, quiénes creen ustedes que yo soy? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en varias ocasiones vemos que en su acción de Dios mientras estuvo en la tierra, muchos lo reconocieron como el Kurios, el Adonai. Y reconocer al Señor como nuestro Señor implica que nosotros somos sus siervos, que nos sometemos a su voluntad, que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Eso es lo que implica aceptar a Jesús como nuestro Señor. Y eso es importante, hermanos, porque dentro de la experiencia de la salvación, el que tiene una experiencia de salvación, vive una experiencia con Cristo como el Señor. Y si Él es mi Señor y yo soy su siervo, estoy dispuesto a someterme a lo que Él me pide que yo haga, y aunque eso implique que yo no viva mi vida como me parezca a mí mejor. Dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mis hermanos, la realidad es que si no vivimos guiados por el Espíritu de Dios, aunque seamos religiosos, aunque asistamos a la iglesia, podemos tomar equivocadas decisiones. Y a veces podemos considerar que nuestro juicio está bien, pero la realidad es que si no estamos certeros de que mi vida está siendo guiada en reconocimiento de que Cristo es mi Señor, entonces corro un grave peligro. Por eso, esta enseñanza de la experiencia de la salvación es importante. Y ahora el versículo 22 dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios nos ha libertado ¿para qué? En Cristo, nosotros, en lo que Él hizo al pagar el rescate por nosotros, fue darnos la libertad. ¿La libertad de qué? Del pecado. Y también dice el versículo 22, y hechos siervos de Dios. Bueno, ya mencionamos esto un poquito acerca de siervos de Dios. Tenéis pues por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es el proceso del día a día en el que el Espíritu obra un cambio en nuestra vida. Eso es un trabajo de toda la vida, porque el Espíritu nos convence de pecado y lamentablemente como seres humanos caemos una y otra vez y el Espíritu ahí está trabajando. Mientras haya una disposición, ¿verdad?, nuestra
de querer ser como Jesús, de querer ser sus siervos, y a pesar de que resbalemos y caigamos en alguna ocasión, tenemos una garantía que es el Espíritu de que podemos ser levantados y podemos continuar. Ahora les invito, mis hermanos, a abrir en Isaías capítulo 53 y versículo del 3 en adelante. Igual es un capítulo muy conocido que igual leímos apenas este sábado pasado. Y les invito a que podamos ver desde el versículo 3. Dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quiero preguntar, ¿cuántas veces quizás en nuestra experiencia personal no hemos estimado lo que Él hizo por nosotros? Cuando tú estimas algo, lo cuidas. Cuando tú estimas algo, haces todo lo posible por conservarlo y por tratar de conservarlo, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la experiencia de la salvación, ¿será que nosotros hemos estimado o lo hemos menospreciado? Menospreciarle es que no me importa, que no es importante para mí. El versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados para darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Vamos a saltar al versículo número 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué precioso capítulo que nos muestra lo que Cristo Jesús vivió por ti y por mí. Y nos muestra que tuvo que ser pagado un alto precio, tuvo que sufrir lo que nosotros en sí deberíamos sufrir, las consecuencias del pecado, de la muerte eterna. Él lo experimentó, pero dice que lo que lo sostuvo, parte de lo que los sostuvo fue su esperanza de ver, como dice el versículo 11, el fruto de la aflicción de su alma. Eso le hizo quedar satisfecho, porque sabía que ese pago que él estaba ejecutando por la humanidad iba a dar frutos. Y eso fue también una de las cosas que le motivó también a poder soportar todo lo que él soportó. Ahora les invito ¿por qué consideramos esto? Porque nosotros vemos que en cuanto a la experiencia de la salvación, debemos valorar, número 1, el pago, el rescate que fue ofrecido por nuestra salvación. Y no fue un precio pequeño, fue un costo demasiado elevado, fue infinito, fue de valor eterno, fue la misma persona de la deidad, Cristo Jesús.
y él dice que no estimó el ser igual a Dios. Filipenses capítulo 2. Vamos a ver entonces unos pasajes más solamente. Juan 3, por favor, San Juan capítulo 3. Dice desde el versículo 14, por favor, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí vemos entonces cómo Jesús, hablando con Nicodemo, le dice lo que va a suceder por causa de dar salvación a la humanidad. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado, y cuando Él sea levantado, así como los hombres que eran mordidos por serpientes, y la instrucción fue que debían mirar con fe, por fe, a la serpiente de bronce, entonces iban a ser curados. Y así fue. No fue la serpiente en sí, sino fue el acto de fe, de creer en la provisión de Dios. Aquí vemos entonces cómo Jesús le dice a Nicodemo que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo vea y crea en lo que Él está haciendo por ellos, dice, no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Y ahora sí, el versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación ofrecida por Cristo en la cruz fue para todos. La realidad del versículo es que no todos la aceptan, solamente aquellos que creen. Y creer no es solo teoría. Creer en lo que hizo Cristo Jesús es valorarlo y vivir como una persona redimida y salvada por la gracia de Cristo Jesús. Dice el versículo 17, no, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es bien interesante, apreciados hermanos, porque vemos que no solamente es cuestión de creer en un Jesús histórico, en un Jesús como un profeta. Se le presenta como el único remedio para la salvación, y ese remedio vino en un contexto histórico, en un contexto humano, en un contexto real, en un contexto en el cual se sabe quién es, de dónde vino, cómo nació, cómo vivió, hace cuánto tiempo. Así es que si creemos en alguien, tenemos que estar seguros de quién es Él y qué es lo que la Biblia me dice acerca de Él. Tengo que estar seguro en quién creo. Mi fe debe estar fundamentada en mi conocimiento de lo que la Biblia me dice acerca de Cristo Jesús. ¿Quién es Él? ¿Dónde nació? ¿Cómo vino? ¿En cumplimiento de qué? Y dice que el que cree en Él, dice, no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Únicamente Cristo es la salvación. Ese Cristo que nos presenta la Escritura y su nombre poderoso, ese nombre que representa su carácter, y su carácter dice que es amor, de tal manera que estuvo dispuesto a venir y a dar su vida por nosotros. Entonces, no solamente con esto vemos una enseñanza profunda, y que no solamente es para nosotros como adventistas, sino para todo el mundo en general. Debemos creer en ese Jesús que nos presenta la Escritura, y debemos nosotros cerciorarnos de que realmente estamos gozando una experiencia con Él, porque Él es la salvación. Ahora vamos a abrir un versículo en 1 Corintios, capítulo 15. Solo este y otro pasaje más y vamos a ir finalizando. 1 Corintios
capítulo 15. Desde el versículo número 3, dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Todo lo que Jesús hizo fue en cumplimiento de las Escrituras. Por lo tanto, estamos seguros, estamos certeros de el ministerio y obra de Cristo Jesús. Dice el versículo 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vuelve a decir su implicación, su impacto de su vida y su ministerio, su muerte, su crucifixión, en conformidad con lo que estaba escrito de él. Y dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. Dice, algunos viven, algunos han muerto. Después apareció a Jacobo. Y por último, dice el versículo 8, como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Este versículo 10, bien hermoso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Qué precioso mensaje, hermanos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Hoy leemos sus epístolas, un gran escritor, un elocuente, pero en los días en que él vivió, él era considerado, era perseguido. Él no era considerado como el famoso teólogo, no. Él era, todos querían apedrearlo, todos querían perseguirlo, todos decían que era un hereje. Los judíos que debían haber aceptado sus enseñanzas, los judaizantes, muchos de ellos se levantaban en contra de él. Así es que en los días de Pablo no era considerado como lo consideramos hoy. Pero él dice que si él vivió como vivió, fue solo por la gracia de Dios. Y dice el versículo, sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermano, yo quiero preguntarte, ¿la gracia de Dios será que ha sido vano en tu vida y en mi vida? Pablo dice, su gracia no es en vano. Su gracia ha sido suficiente y por su gracia soy lo que soy. Y dice el versículo, de tal manera que se vio que su gracia no fue en vano porque, dice, antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Vemos a un Pablo que para quien la gracia de Dios no fue en vano. ¿Por qué? Porque vivió una vida de salvo, vivió una vida de consagración, vivió una vida de entrega y compromiso y fidelidad. Hoy en día, si trajéramos a Pablo en nuestros días y viera muchas de nuestras experiencias de vida, se sentiría triste porque dice, no, estos no están valorando la gracia de Dios. ¿Dónde está la iglesia? Debería estar más llena. Cosas interesantes, mis hermanos. Vamos a ir, sigue el versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo
ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿No decimos amén? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando llegue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Tenemos la esperanza de un reino. El que tiene la esperanza de salvación vive una vida de reino, vive una vida de esperanza en un reino futuro que está a las puertas gracias a Cristo Jesús, y los que entran a ese reino son aquellos para los cuales la gracia de Dios no ha sido en vano, sino que se han consagrado con todo lo que son a la causa de Dios, como el apóstol Pablo. Y dice que luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Vamos a reflexionar solo en un pasaje más. Les invito a abrir en Efesios. Uy, perdí la cita, déjenme. Un segundito. Eh, 1:13, por favor. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él se refiere a Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía. Las versiones también dicen las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mis hermanos, la garantía de que una persona ha sido salva, es que vive sellada por el Espíritu de Dios. Es una vida que manifiesta los frutos del Espíritu, que no tiene que decirlo, que su vida lo refleja. Y realmente yo anhelo esa experiencia, no sé ustedes, mis hermanos. Pero vemos cómo es que dice que siempre que vemos a Cristo entrando como Redentor, va acompañado del ministerio del Espíritu Santo. Les invito a que, bueno, ya les había dicho que era la última, pero en Isaías 59, versículos 20 y 21. Dice, Isaías 59, 20 y 21. Vendrá el Redentor a Sión. Sión es considerada como la ciudad de Dios, donde está la presencia del Señor. Y dice, vendrá el Redentor a Sión y a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob, los que se arrepienten, en pocas palabras, los que se vuelven a Dios. Y dice el versículo, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu. Vemos en el versículo 20 al inicio, dice el Redentor, Cristo. Y dice, versículo 21, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Jehová lo ha dicho desde ahora y para siempre. Amén. Vemos que junto con la obra y ministerio del Redentor, que es Cristo Jesús, siempre va acompañado de una garantía. Y esa garantía es la obra y ministerio del Espíritu Santo.
Y cuando nosotros vivimos una vida en el Espíritu, sabemos que nuestra salvación en Cristo, en nuestro Redentor, está garantizada. Vemos nosotros cómo es que incluso la Escritura presenta que hubo personas que antes de ser bautizadas recibieron el Espíritu Santo y que fue la garantía de que ellos habían experimentado porque habían aceptado a Cristo como el Redentor, pero también el resultado fue que se bautizaron, porque esa es parte, ¿sí? La experiencia del bautismo es otro tema, es de otra doctrina, pero es algo muy hermoso. Así es que, mis hermanos, finalizamos con esto. Si queremos estudiar, tenemos las 28 creencias. Si queremos ahondar un poco más sobre este tema, estos temas, pues consagrémonos a Dios y pidámosle su dirección, que Él abra nuestro entendimiento y nos ayude a ver las cosas como Él quiere que las veamos. Vamos a finalizar cantando un himno. Recuérdenme qué número, por favor. Ok, si nos ayudan, por favor, nos ponemos de pie, hermanos. Querido Padre Celestial,
Te damos muchas gracias por Cristo Jesús, nuestro Redentor. Gracias porque en Él está garantizada la salvación de todo aquel que cree en Él. Gracias, Señor, te damos por la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a valorar todas aquellas cosas que en Cristo Jesús nos han sido ofrecidas y que también siguen estando vigentes por cuanto Él está ministrando en el santuario celestial. En esta hora, Señor, agradecemos por todas las cosas buenas que haces por nosotros y rogamos, Señor, también que perdones si muchas veces no hemos valorado el precio que fue pagado por nuestra salvación. Ayúdanos a vivir cada día la experiencia de salvación en Cristo Jesús, que podamos vivir unidos a Él y guiados también por el Espíritu Santo. Señor, bendice a esta iglesia, a cada familia que ha venido, a cada familia que también están viendo la transmisión, donde quiera que se encuentren, pero que tu palabra también ha llegado a sus corazones y han tomado una decisión una vez más de consagrarse a ti. Rogamos, Señor, que tú puedas bendecirles y acompañarles también. Señor, por favor, suplicamos que al ir a casa, rogamos que nos lleves con bien y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén, Señor.